La ración ha de estar formada principalmente por forraje. Este ha de constituir por lo menos un 60% de la ración diaria. Esta ración se puede complementar con concentrado, siempre que proceda de agricultura ecológica, y se utiliza sobre todo en momentos productivos como es la producción lechera y el engorde. Aunque el pastoreo no está, aunque la normativa no lo exige, es recomendable ya que evita el estrés en los animales y mejora el estado sanitario de los mismos. Existen estudios en los que se han recogido datos acerca del pastoreo y se muestra que hay una menor incidencia de enfermedades infecciosas, disminución de las cojeras, un aumento de la fertilidad y mejora de la rumia en los animales con este tipo de manejo. En cuanto a los beneficios del régimen ecológico, en primer lugar obtenemos productos de alta calidad, principalmente de leche y de carne, y bueno, hay estudios en los que se recoge que las vacas alimentadas con forraje, o sea, que mantienen el pastoreo, tienen unos valores más elevados de ácidos grasos beneficiosos, de vitaminas y de antioxidantes en leche que las vacas estabuladas. También se consigue controlar la vegetación no deseada, lo cual tiene relación con la propagación de matorrales y arbustos y de esta forma existe un menor riesgo de incendio. También disminuye la competitividad del pasto por la humedad, los nutrientes y la luz solar, lo cual conlleva a una mayor producción maderera. Se incrementa la estética del paisaje en lugares naturales, ya que la ganadería ecológica provoca menos daños medioambientales que la producción intensiva, relacionados con la calidad del agua, los olores, el polvo, el ruido, los problemas de enfermedades y los tratamientos, es decir, produce una menor ecotoxicidad. Y por último, permite la sostenibilidad de las especies vegetales y animales. Bueno, como vemos en la siguiente diapositiva, el pastoreo, uno de los grandes inconvenientes que tiene, es que existen elevadas posibilidades de ingestión de formas infectivas parasitarias por parte de los animales. Es decir, un animal infectado va a liberar al pasto formas infectivas de parásitos y de esta forma los pastos van a quedar contaminados con huevos, larvas, formas enquistadas, etc. A continuación, en esta diapositiva se recoge un cuadro. Es un estudio realizado por Arias y colaboradores en el año 2012, en el que se recogen las prevalencias de los diferentes grupos de parásitos que afectan a los animales según el tipo de manejo. Vemos que los coccidios son los parásitos más prevalentes en los animales mantenidos en intensivo, mientras que en extensivo y semi-extensivo los más prevalentes son los trematodos y los nematodos. Para establecer estrategias de control biológico orientadas a parar el desarrollo de los parásitos, es indispensable conocer el ciclo biológico de cada uno. Para ello voy a hacer un breve resumen de cada grupo parasitario. En primer lugar, los trematodos más importantes en Galicia son es la fastiola y Paramphistomum. La fastiola, aparte de afectar a animales de renta, también es zoonosis, quiere decir que se contagia a las personas. Y los animales infectados van a eliminar los huevos al medio, estos van a seguir una serie de transformaciones y una de las fases parasitarias va a penetrar en un caracol acuático. Este caracol va a actuar como hospedador intermediario. Y bueno, de dicho caracol, que se encuentra sobre todo en zonas húmedas, zonas encharcadas, va a salir una forma que se va a enquistar y se puede encontrar tanto en el agua, de zonas encharcadas, como en el pasto que está próxima a dichas formas. Entonces, de este modo, los animales que pastan en estas zonas pueden infectarse con mucha facilidad. En cuanto a los nematodos, pueden ser broncopulmonares o gastrointestinales. Los más importantes en cuanto a prevalencia son los gastrointestinales y vemos que el ciclo biológico es mucho más sencillo que el anterior. Se trata de un ciclo biológico directo y bueno, los animales infectados eliminarán los huevos, estos caerán al pasto con las heces y de ellos saldrán las larvas 1. Estas mudan a larvas 2 y a larvas 3. Las larvas 3 son las fases infectivas y bueno, un animal cuando las ingiere pues se infecta.
La importancia económica se ve repercutida por la presencia de los parásitos. Por ejemplo, provoca una disminución de la ganancia de peso que actúa de forma muy directa sobre la producción lechera y sobre el engorde. ¿Por qué se produce esta disminución de la ganancia de peso? Porque hay una disminución de la ingestión de alimento, porque hay una disminución de la digestibilidad debido a alteraciones gastrointestinales, tales como son la presencia de lesiones a nivel gástrico, úlceras, gastroenteritis, etc. También se puede dar la alteración del metabolismo de la energía y la proteína. Y por último, y también bastante importante, que es la expoliación de nutrientes por parte de los parásitos. También se puede ver influenciada la eficacia reproductiva, ya que se ven alterados los índices de fertilidad y se puede llegar a retrasar la aparición de la pubertad. También disminuye la respuesta inmunitaria de cara a situaciones estresantes, pudiendo aparecer enfermedades secundarias. Por lo tanto, resulta evidente que la salud de las diferentes especies precisa de un control parasitario eficaz y adecuado a las condiciones de alojamiento de los animales, ya que éstas influyen de forma determinante en las infecciones que puedan desarrollar. Bueno, durante los últimos 50 años se han utilizado fármacos antiparasitarios para tratar los trematodos y los nematodos. Estos fármacos antihelmínticos principalmente pertenecen a los grupos de los benzimirazoles, las lactonas macrocíclicas y las sales de pirantel, entre otros. Aunque son tratamientos muy efectivos, se han utilizado de forma indiscriminada y de forma rutinaria, sin realizar análisis coprológicos de cada animal, sin tener en cuenta el peso de cada uno para dosificar el medicamento y sin tener en cuenta la epidemiología de las infecciones. Y bueno, en ganadería ecológica, si nos encontramos con elevadas cargas parasitarias, lo ideal sería realizar 2 tratamientos farmacológicos al año, como mucho, y un tratamiento en caso de que estemos hablando de periodos de producción menores a un año, siempre respetando los periodos de supresión estipulados, que sabemos que es el doble a los tiempos de la ganadería convencional, intensiva. Bueno, sabemos que los medicamentos solamente actúan sobre el hospedador definitivo y no actúan sobre las formas parasitarias presentes en el medio, en este caso las larvas. También podrían aparecer residuos en alimentos de origen animal. Y por último, en los últimos 10 años no se conocía demasiado el impacto que podía provocar a nivel medioambiental, pero se sabe que son muy tóxicos para los insectos coprófagos, que descomponen la materia orgánica del suelo y por lo tanto influyen de forma negativa en la fertilización del mismo. Es importante, por lo tanto, buscar nuevas alternativas para el control parasitario basadas en la disminución de la frecuencia de administración de los antiparasitarios y a combinar su empleo con métodos de control alternativos. En primer lugar, una de las medidas que se pueden llevar a cabo son medidas de control natural o clásico, principalmente a nivel de campo, y por ejemplo sería la rotación de parcelas, la roturación y el arado, o sea el laboreo, la retirada temprana de las heces y que se lleve a cabo un compostaje adecuado. Los diferentes tipos de estrategias rotacionales son las siguientes. En primer lugar está el mob grazing en grupo, quiere decir que el rebaño se trata como si fuera un solo grupo. Entonces, de esta forma, los animales se van llevando de una parcela a otra a medida que se vayan agotando los recursos forrajeros. De esta forma, las formas infectivas parasitarias que queden en el pasto quedarán expuestas a fenómenos de solarización, elevada humedad, radiaciones solares, etc. También se puede llevar a cabo el sistema de líderes y seguidores o de cabeza y cola, donde vamos a dividir el rebaño en varios lotes, de forma que los que primero lleguen a la parcela serían los que tendrían los requerimientos nutricionales más elevados. Y por último, la alternancia de especies, en la que tenemos varios rebaños de diferentes especies.
Si nos queremos centrar en el control de parásitos con ciclo biológico indirecto, podemos llevar a cabo las siguientes acciones. Es decir, en directo me refería a los que aparte del hospedador definitivo también tienen hospedador intermediario. Pues con objeto de evitar que el ganado entre en contacto con estas zonas encharcadas donde se encuentran los caracoles acuáticos, en el caso de los trematodos podemos colocar vallas para aislar estas zonas, instalar sistemas de drenaje y aprovisionar al ganado con agua de bebida potable. Disponemos de otras alternativas para el control parasitario y en diversos trabajos se describen opciones como el empleo de trepes naturales que actúan como antiparasitarios, por ejemplo la utilización de ajo, artemisia o charcoa. Estas se pueden adicionar a la ración de grano y no llegan a matar a los parásitos, pero hacen que el trato gastrointestinal esté más sano y por lo tanto se reduce su infección. De todas formas, la eficacia de muchas de las plantas se ha evaluado en laboratorio, in vitro, y la ausencia de estudios o los pocos estudios que pueda haber en vivo impide conocer qué dosis y de qué forma se han de administrar en el campo, con lo que no se puede afirmar todavía su utilidad real. Tampoco se conoce la seguridad de estos productos, en especial los posibles efectos secundarios, posibles residuos que puedan aparecer en carne y leche, posibles interacciones, etc. Además de esto, en producción animal serían necesarias cantidades industriales de producto y probablemente su coste sería excesivo. Otro aspecto a considerar es que muchas de las plantas con efectos antiparasitarios pertenecen a climas tropicales o subtropicales y no se exportan por falta de mercado. A continuación vemos una lista de plantas con actividad antiparasitaria o antihelmíntica y vemos que muchas son conocidas. Y en esta diapositiva vemos que hay plantas que no actúan directamente sobre el parásito, pero que sí actúan como repelentes, sobre todo de parásitos externos, de ectoparásitos, contra garrapatas, moscas, pulgas, ácaros, etc. También podemos actuar sobre los hospedadores intermediarios, o sea, sobre los caracoles acuáticos, y para ello podemos utilizar molusquicidas. Para este ataque físico, por así decirlo, tenemos que saber dónde se encuentra y principalmente los vamos a encontrar en zonas de agua, o sea, en zonas encharcadas y principalmente donde el agua permanece estanca. Desde hace algunos años se ha utilizado mucho la cianamida cálcica o cal viva, que aparte de ser un potente molusquicida, también corrige el pH del suelo, lo cual es muy positivo aquí en Galicia. Pero en los últimos años se ha dejado de utilizar o se utiliza mucho menos, ya que no discrimina entre los caracoles acuáticos que están metidos en el ciclo de los trematodos y el resto de caracoles. Existen estudios también llevados con plantas con efecto molusquicida. Por ejemplo, en Brasil se trabajó con la papaya y la palma y se observó que además de ser buenos molusquicidas, no resultaban tóxicos para el gurami. El gurami es un pez tropical que comparte el mismo hábitat con el caracol Limnaea acuminata. En Cuba también se ha llevado a cabo un estudio in vitro con el melón amargo, que es una especie tropical, que tiene propiedades molusquicidas frente a uno de los hospedadores intermediarios de Fastiola hepática. Y a pesar de que se han conseguido buenos resultados con las plantas, existe cierta preocupación para reducir los volúmenes a utilizar y asegurar que las sustancias utilizadas prácticamente solo entran en contacto con los caracoles. Para lograr estos objetivos, se ideó una fórmula que consiste en un cebo en forma de pellet que contiene un atrayente y un molusquicida. El atrayente estaba compuesto por morera, Morus nigra, y este también es molusquicida. Así se logró una destrucción muy elevada de los caracoles Limnaea acuminata, que es el hospedador intermediario de Fastiola gigantica. Otra de las alternativas dentro de las plantas es la utilización de especies pratenses con elevado contenido en taninos. Y la verdad es que se han obtenido muy buenos resultados. Y estos forrajes tienen propiedades antiparasitarias, ya que los taninos pertenecen al grupo de los polifenoles, que impiden la degradación de la proteína en el rumen y así aumentan su biodisponibilidad. En definitiva, producen una mejora en la respuesta inmunitaria
y por ello resultan clave para luchar contra los nematodos gastrointestinales. El efecto de los taninos, de todas formas, depende de diferentes factores. En primer lugar, depende de la especie que querramos eliminar y la localización de esta especie parasitaria en el tracto gastrointestinal del animal. También depende de las formas parasitarias con las que queramos eliminar, si estamos trabajando con huevos, con larvas o con formas enquistadas. Depende de la concentración de taninos de las plantas, es decir, la concentración varía bastante entre unas plantas a otras, y también la especie animal con la que estemos trabajando. Existe una serie de inconvenientes y podemos destacar que los taninos pueden llegar a reducir la digestibilidad del alimento y la ingestión, son agronómicamente exigentes, es decir, que son difíciles de instalar y de cultivar. Puede ser necesario cultivarlos en monocultivo y existe variabilidad estacional. Además, las semillas seleccionadas de estas pratenses ricas en taninos tienen un precio considerable. En cuanto a la administración, tenemos varias opciones. Bien, podemos extraer los taninos de las plantas y presentarlos en forma de cápsulas, o bien podemos coger lo que es la planta, presentársela cortada al ganado en el campo, o bien sembrarla para que el ganado tenga libre disposición de dichas plantas. Hay estudios en los que destaca que bovinos que pastan forrajes con loto o edisarium reflejan un nivel reducido de parásitos intestinales y mejor desarrollo productivo. Además, las cabras que pastan en áreas con sericea, como vemos en la fotografía, muestran una reducción del 60% en la eliminación diaria de huevos de parásitos en heces. Dejando un poco de lado el uso de las plantas, desde hace algunos años se han tratado de desarrollar alternativas modernas que hoy en día conocemos como control biológico. El control biológico se basa en el empleo de microorganismos no modificados presentes en el suelo, principalmente bacterias y hongos que forman parte de la biota telúrica y que tienen un efecto antagonista contra los parásitos. Existen más de 200 especies con actividad parasiticida y se han empezado a utilizar ya en los años 50 para tratar los parásitos, los nematodos parásitos de las plantas. Por ejemplo, se ha estudiado la bacteria Bacillus thuringiensis. Esta bacteria posee una serie de cristales producidos tras la esporulación que, al ser digeridos, se transforman en protoxinas o delta endotoxinas. Estas destruyen tanto larvas de insectos como larvas de nematodos gastrointestinales. Y vemos que la eficacia obtenida fue de un 76%. También es muy útil, por ejemplo, un hongo llamado Clonostachys rosea, el cual obtuvo la máxima eficacia de un 87%, y por último las diatomitas con una eficacia de un 61%, que son rocas sedimentarias silíceas formadas por microfósiles de diatomeas, las cuales provocan la muerte de las fases larvarias debido a su alto contenido en sílice. De todas formas, pese a obtener buenos resultados, deberíamos cuestionarlos si la utilización de estos organismos sería completamente inocua para el medio ambiente, ya que, aparte de actuar sobre nematodos parásitos, también podría actuar sobre insectos beneficiosos. Por último, me gustaría incluir esta alternativa, que yo no considero ecológica, pero bueno, que es una alternativa, y se trata de la administración a pequeños rumiantes de partículas de alambre de óxido de cobre. Los suplementos a base de cobre fueron desarrollados para suplir las deficiencias del mismo, y había que tener bastante cuidado porque el exceso de cobre en ovejas puede provocar la muerte, porque es bastante tóxico. De todas formas, este preparado comercial es bastante seguro, ya que el cobre, al encontrarse en forma de óxido, resulta menos, la absorción es mucho menor y por lo tanto se disminuye la toxicidad en gran medida. El mecanismo de acción no se conoce completamente, pero bueno, hay estudios que dicen que actúa directamente sobre los parásitos, mientras que otros autores piensan que ayuda a estimular el sistema inmunitario. De todas formas, ambos efectos colaboran con el control de los parásitos intestinales. Ahora comenzará a hablar José Ángel Hernández. Nada. Bueno, buenos días, yo soy José Ángel.
Al igual que Silvia, pertenezco al grupo de investigación COPAR de la Universidad de Santiago de Compostela. En el año 2012 nos planteamos la posibilidad de encontrar En primer lugar, cogimos muestras encontraban animales domésticos y de heces de ganado vacuno, y en ellas aislamos e identificamos una serie de hongos. Para conocer si estos hongos tenían actividad parasiticida, montamos este pequeño experimento. Primero recogimos heces de animales, cogimos de équidos, vacuno, animales exóticos, y comprobamos que estos animales realmente estaban eliminando parásitos a través de las heces. Una vez confirmados que eran positivos mediante las técnicas de sedimentación, flotación y migración, que no voy a explicar porque seguro que sabéis, esto no funciona, ¿eh? Aquí va otra diapositiva. Aquí va otra diapositiva. Sí, no está leyendo. No. ¿Están apagadas las animaciones o algo? No sé. Pero las animaciones eran automáticas. Tengo un punto aquí. No, porque tiene animación de que salen unas encima de otras. Pues Camila, aquí sí que... Bueno, os apaño ahí como... ¿Tienes muchas así? Alguna que otra. Pero es del programa, entonces. Vale. ¿Era en el actual? ¿En el nuevo? ¿O era el otro? Pero Es el nuevo, tenía que ser. Este es el 2013. Sí, yo creo que sí. Es algo de equipo. Te lo haces desde el lápiz, ¿vale? Bueno, cosas del directo. Pues sí. Bueno, una vez teníamos positivas a los parásitos, las dividimos en cajas, 5 gramos de heces de animales, y las dividimos en 2 lotes. Uno sería la prueba y otro serían los testigos. En la prueba añadimos cada uno de los hongos que habíamos aislado anteriormente. Transcurridos 30 días, para permitir que el parásito completara su ciclo y alcanzara la fase infectiva, que es la fase que nos interesa eliminar, recogimos de nuevo estas muestras de heces y volvimos a realizar tanto migración como flotación, como todas las... Utilizamos esta fórmula, que no veréis muy bien, pero fue el porcentaje de reducción de la viabilidad de los huevos, es decir, para conocer qué hongos habían actuado realmente contra esos parásitos. Esta fórmula es muy útil, ya que siempre va a haber un porcentaje de reducción, aunque no le añadimos el hongo o aunque el hongo no tenga ningún tipo de efectividad, ya que no todos los parásitos que van a llegar a la vida libre o que van a ser expulsados por los animales van a llegar a ser efectivos. Tras este estudio, constatamos que había 5 hongos diferentes que tenían capacidad parasiticida: Duintonia flagrans, Mucorcicinoide, Trichoderma, Verticillium. Lo que hicimos fue fabricar un medio estéril, un medio enriquecido, para multiplicar la cantidad de clamidosporas que íbamos a tener utilizándolos en nuestros experimentos. Nosotros hemos estado probando con diferentes, con trigo, con maíz, y se mantienen durante unos 15-20 días a oscuras en condiciones de 20-25 grados. ¿Qué pudimos observar también en el experimento anterior? Podemos observar que no todos los hongos actuaban de la misma manera frente a cada tipo de parásito. Por eso llegamos a deducir que Duintonia flagrans, por ejemplo, es de tipo larvicida, es decir, una reducción de la viabilidad de los nematodos infectantes, de la cantidad de nematodos infectantes que encontrábamos en el suelo. ¿Debido a qué? Debido a su forma de actuación. Empezamos a investigar y empezamos a conocer cómo actuaba este hongo. Lo que hace de hifas, una serie de redes, que al final acaba formando una serie de lazos. En estos lazos los parásitos quedan atrapados que son las que veis ahí.
señalar. Sí, no, la anterior, esa, vale. Como podemos observar, estos son clamidosporas de Duntonia flagrans y son muy resistentes, son de muy fácil propagación en medios de laboratorio y por la bibliografía que hemos encontrado y nuestra experiencia a los mamíferos. Como he dicho antes, este hongo tiene una capacidad de eliminación de nematodos en el suelo enorme, en torno a un 95 o un 99%. ¿Cómo que se debe esta reducción tan grande? Es debido a que es capaz de acoplar empieza a formar la L1, empieza a formar la L2, llega a L3, que es la larva infectante, y el hongo en ese momento es el momento en el que se encuentra en mayor expansión, con las trampas formadas y esperando a que las larvas caigan. Por otro lado, teníamos a Mucor, Verticillium, Trichoderma y Pachylaomyces. Estos hongos mostraron una gran eficacia al eliminar parásitos que se encontraban dentro de huevos, es decir, son ovicidas. Nos ponemos otra vez a investigar y a ver por qué solamente actuaban contra estos parásitos, cómo actuaban. Se llegó a que actuaban en 4 pasos. Un primer paso de contacto en el que el hongo es capaz de detectar la presencia del huevo en el ambiente, empieza a desarrollar sus hifas hasta que llega a la adhesión. La hifa contacta con el huevo y hace como una ventosa, lo agarra. Cuando los tiene bien agarrado, lo que empieza es una presión mecánica y una liberación de enzimas que acaba por romper la cubierta del huevo. El hongo se introduce y empieza a alimentarse del parásito que hay en su interior. Una vez que los nutrientes, sale al exterior por la fase de liberación y busca más hongos de los que alimentarse. Por la experiencia de cualquier veterinario que esté en el campo, sabemos que normalmente los animales no se producen por un solo parásito, sino que va a haber siempre diferentes parásitos que actúan. Decidimos continuar esta investigación utilizando medios en los que se mezclaba un larvicida y un ovicida para tener mejores resultados y ampliar hacer que el hongo llegue a estar justo en el sitio donde están las formas parasitarias para que pueda eliminarla. 3 ideas. Una fue la distribución mediante la pulverización, que es bastante eficaz, pero obviamente si tenemos 100 hectáreas pues es más costosa. Y otra forma fue la premezcla antes de dar el alimento al animal o concentrados alimentarios que ya tengan las clamidiosporas que hemos fabricado. Con esto llegamos al primer estudio que os quiero mostrar. Este estudio es de caballos que estaban eliminando ascáridos para Ascaris equorum y se hizo un estudio in vitro para ver si realmente la pulverización funcionaba. Cogimos sus heces, hicimos las técnicas coprológicas para conocer que estos animales estaban eliminando en torno a 200, 400 huevos por gramo de heces. Transcurridos 30 días, los separamos por 2 lotes, uno recibió la pulverización por el hongo y otro no. Transcurridos 30 días, como podemos observar en esta gráfica, las heces que recibieron la pulverización por hongo se redujo la viabilidad de los huevos ascáridos en un 68%. En perros hicimos un estudio similar, solo que ahora utilizábamos Ascaris canis por los que estaban infectados, y este estudio será bastante interesante porque eran perros que estaban en caniles, zonas pequeñas, eliminando huevos. Al final, aunque tú estés desparasitando al animal, el animal se está reinfectando una y otra vez con la contaminación del medio. Estos animales estaban eliminando entre 400 y 1000 huevos por gramos de heces y tras 30 días podemos ver que el porcentaje de reducción de la viabilidad de los huevos de esas heces era del 53%. Desde el año 2012, nuestro grupo de investigación tiene un convenio con el Parque Naturaleza Marcelle y nos encargamos de la desparasitación y los protocolos de desparasitación de estos animales. Es muy interesante que lleguemos a controlar la desparasitación de estos animales, ya que van a ser animales que siempre se encuentran en la misma zona, en el mismo parque, y por eso si el medio está contaminado van a estar reinfectándose una y otra vez. Estos estudios son similares a los que os he presentado antes, solo que con lince, que estaban parasitados de Tosascaris leonina, o por mapaches, que estaban
que de momento en España no conocemos mucho, pero que se está haciendo bastante importante. En Estados Unidos es una zoonosis de las más importantes y aquí se ha empezado a ver avistamientos de mapaches y que están infectados, y lo pongo. Estos estudios se han realizado con casi todos los animales de este centro. Bien, pasamos a la pulverización in vivo. La pulverización in vivo se hizo en dos partes, caballos, y estos caballos estaban eliminando entre 400 estrongilados, 400.000 estrongilados por gramo de heces. Para que os hagáis una idea, aquí he puesto esta línea discontinua, es esta línea donde la mayoría de los veterinarios recomiendan que había que desparasitar, y estos caballos estaban eliminando muchísimos más. Lo que hicimos fue tratar a los dos grupos con ivermectina y con pulverizado el hongo. Al cabo de 10-12 semanas vuelven a eliminar cantidades peligrosas de este parásito. Y como se puede ver en la línea roja, sin embargo, los animales que se encontraban en los pastos donde habíamos pulverizado los hongos mantenían niveles mucho más bajos de eliminación de parásitos, estaban mucho menos infectados, y yo he visto caballos y estaban en mejores condiciones, los veías con mejor pelaje, estaban adquiriendo peso. Bueno, este es otro estudio que se hizo en vivo, que se hizo en 3, que así se ve mejor. Sí. No, quita todo. Bueno, ahora ya hemos explicado cómo va la pulverización, ahora va la premezcla, es decir, mezclar el hongo justo antes de dar con el alimento, justo antes de dárselo al animal. En este caso mostramos 3 grupos de animales, 2 burros, el africano y el común, el fariñeiro, y la cebra. Primero hicimos un año, que es desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2011, en el que lo que queríamos era ver el comportamiento de las técnicas habituales de desparasitación de cualquier équido, es decir, pues 2-3 veces administrar ivermectina al año. La administramos y, como vemos, es muy eficaz, vemos esta parte del gráfico, pero enseguida, al mes y poco, empezamos a eliminar de nuevo grandes cantidades de parásitos. Ya en septiembre de 2011 decidimos empezar a dar las esporas y administramos otra vez ivermectina y añadimos las esporas en el alimento. Como podemos observar, se produjo un descenso continuado de la eliminación de huevos de los parásitos en estos animales durante muchísimo tiempo. El gráfico que hemos dado es para indicar que estos animales desde septiembre de 2012 hasta septiembre de este año no han vuelto a ser desparasitados con ningún antihelmíntico. Solo con la administración de las esporas en esos alimentos, los animales no presentaban cargas parasitarias que debieran preocuparnos. ¿Hacéis una única desparasitación con el producto este? Claro, hacemos una desparasitación para empezar a niveles cero de parásitos en el animal. O sea, esto es para prevenir la reinfección del animal por culpa del medio, pero no va a eliminar los parásitos que tiene el animal dentro. Decir que se han vuelto a desparasitar en septiembre de este año, no porque se hayan vuelto a parasitar de forma urgente o de forma preocupante, es porque hemos empezado un nuevo estudio administrando los hongos en pienso y necesitábamos empezar de nuevo con niveles cero de parásitos. Este es un estudio que quería mostraros porque nos trajo quebraderos de cabeza. Y fue a la llegada de las cervicapras, de un rebaño de cervicapras, al Parque Naturaleza. Las cervicapras presentaban un aspecto horrible, estaban con un pelaje muy malo, estaban muy delgadas, algunas incluso llegaron a morir, y cuando empezamos a hacer las técnicas coprológicas para ver qué carga parasitaria tenían que tener, porque tenían que ser altísima, nos vimos que estos animales estaban eliminando en torno a 1.600-1.800 estrongilados por gramo de heces, que es muchísimo. Visto esta eliminación, decidimos aplicar un antihelmíntico de urgencia para reducirlas completamente, y cuando los animales, al cabo de un mes y medio, ya presentaban, administrarle nuestro hongo en la premezcla.
aplicamos otra vez el antihelmíntico y otra vez las esporas en el alimento. Como podemos observar, durante los primeros 5 meses funcionó como estaba funcionando de Marsella, es decir, mantenía niveles bastante... Coge y la eliminación empieza a dispararse, vuelven a eliminar más de 1800 estrongilados por gramo de heces. Nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa en ningún otro animal? Bueno, como he explicado, estos son animales que se encuentran siempre en la misma parcela. Debido a eso, lo que supusimos es, estas parcelas, donde han estado estos animales eliminando gran cantidad de parásitos, están tan contaminadas que ha llegado un momento del año en que los parásitos han vuelto a actuar y los animales se han vuelto a reinfectar. Lo único que hicimos fue indicarles al propietario: tienes que arar la zona y administrar por pulverización las esporas. Una vez realizado esto, vemos como en 3 meses volvieron a descender la cantidad de parásitos que eliminaban estos animales y se han mantenido así en niveles bastante bajos hasta hasta el mes pasado. Volvimos como ya he dicho, a hacer otro estudio y tuvimos que volver a desparasitar, pero no ha sido necesario el antihelmíntico. La otra opción para administrar este hongo, realizar concentrados que ya tengan esas clamidosporas. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo, es mucho más fácil para el granjero dar este aditivo dentro del pienso. Y con esto nos planteamos dos dudas. Una, ¿va a aguantar las clamidosporas, va a aguantar este hongo el proceso de fabricado del pienso? Y la segunda es, necesitamos medios más enriquecidos, medios para conseguir más cantidades, hacerlos más beneficiosos y cómo hacerlos más rentables. En primer lugar, la primera pregunta, no se ve detrás. Bueno, este es un esquema de cómo de la fabricación del pienso. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la fábrica y ver cuáles iban a ser los puntos críticos. Llegamos a la conclusión que el punto crítico era cuando alcanzaba 70 grados durante unos 30 segundos. ¿Qué se hizo? Se hizo un estudio en el que poníamos diferentes grupos de esas esporas y las enfrentábamos a diferentes choques térmicos en diferentes periodos de tiempo. Las pusimos a 72 grados, un grupo durante 10 segundos, otro durante 30, otro durante 1 minuto, otro durante 3 minutos, otro 5, otro 10. Y la gráfica que está detrás, que no se ve demasiado bien, ¿la puedes echarla hacia adelante? Sí. Sí, elimínalo y ya está. Y el cuadro de arriba también. Esos son los diferentes grupos y como podemos observar, excepto este, que es el grupo que estuvo 10 minutos a 72 grados, el resto no parece mostrar grandes diferencias en su capacidad de supervivencia y su capacidad de desarrollo. Por lo tanto, si pueden estar a 72 grados durante 5 minutos, van a aguantar perfectamente el proceso de fabricación. Por otra parte, necesitábamos obtener medios más rentables, más productivos. Normalmente se utilizan medios de enriquecimiento y agar bacteriológico. Nosotros ahora mismo estamos utilizando medios enriquecidos con trigo. En el futuro queríamos probar con otras sustancias que sabemos que se pueden utilizar en la alimentación animal, como el pan rallado, medios enriquecidos con trigo y, por qué no, con agar comestible, que se ha demostrado que no pasa nada, pero aún no hay muchos estudios sobre el agar comestible de algas en los animales, aunque de esto nos hablará Marta López Alonso. ¿Cómo probamos que el pienso es eficaz? Pues volvemos a hacer un estudio similar a los hechos anteriormente. Cogimos 2 grupos de caballos que estaban eliminando grandes cantidades de parásitos, entre 600 y 800 huevos por gramo de heces. Administramos la ivermectina y a uno de esos grupos le damos el pienso, el concentrado con hongos, y a otro el concentrado normal. Como podemos observar, se ve un comportamiento muy similar a los estudios anteriores. Sexta, octava semana, los animales que estaban en contacto con el hongo mantienen unas concentraciones de eliminación muy bajas respecto a la eliminación que están mostrando los animales que no se han dado el hongo. Así se han mantenido estos animales durante 64 semanas, los que recibieron el hongo con esporas, y no ha sido necesario volver a desparasitarlos. ¿Cuál es la conclusión? El empleo de los hongos aporta una solución ecológica para el control parasitario que afecta al ganado. Hongos parasiticidas en forma de plaguicida, es posible reducir la presencia en el suelo de parásitos de animales de forma ecológica, y la resistencia a las esporas
alimentario permite la obtención de un producto nutricional cómodo y efectivo para controlar los parásitos de animales. ¿Cuáles son nuestras perspectivas de futuro? No podemos darle lo que queramos a los animales de renta, necesitamos una serie de estudios, cómo solucionar eso y integrar los hongos en la lista positiva de aditivos. Aumentar la utilización de los hongos en ganadería y agricultura. El estudio y extensión del producto